¿Qué tal amigos de Sin embargo al aire? Muchas gracias por acompañarnos como cada semana en este espacio de reflexión y de análisis en donde abordamos asuntos importantes que tienen repercusión en la vida de todos nosotros. En las últimas semanas, ustedes lo saben, ha habido un debate muy fuerte con respecto a los adeudos que el empresario Ricardo Salinas Pliego tiene con el Servicio de Administración Tributaria, es decir, con Hacienda. Y también ha sido muy evidente en estas últimas semanas que ha pretendido Ricardo Salinas llevar su situación a una confrontación directa con la presidenta de la República, quizá buscando alguna reacción fuera de sitio que pueda comprometer a la primera mandataria. Sin embargo, no ha sucedido así, pero sigue latente que Ricardo Salinas está desesperado porque debe 74,000 millones de pesos al fisco y muy probablemente tendrá que pagarlos en algún momento. Sobre este tema, hablaré con ustedes hoy en mi columna Puntos y Contrapuntos, que dice lo siguiente. Sabe muy bien que está atrapado y que no tiene salida. Sabe que está perdido y buscará estirar la cuerda hasta que se reviente, provocando incluso a la presidenta de la República con la esperanza de que reaccione con toda la fuerza que le confiere su investidura y tener así un buen pretexto para asumirse hasta como perseguido político. Sin embargo, es muy difícil que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pueda dar un paso en falso cuando tiene la sartén por el mango y todos los instrumentos jurídicos a su alcance para simplemente obligarlo a que cumpla con sus obligaciones de ciudadano y pague peso sobre peso los 74,000 millones de impuestos que le adeuda al fisco. La presidenta Sheinbaum Pardo jamás lo confrontará en ese resbaladizo y fangoso terreno de las procacidades que también le acomodan a un sujeto sin los más elementales límites que imponen la buena educación, la prudencia y las cualidades de un hombre de bien y honrado que se respete y respete a los demás. Es evidente que la fortuna no está siempre vinculada con la decencia de las personas gentiles, aunque haya quienes se asuman casi como de la nobleza. En esta historia no habrá un final feliz para el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien adeuda al Servicio de Administración Tributaria, entre impuestos y multas, 74,000 millones de pesos. Y su desgracia podría profundizarse con los cambios que a partir del lunes 1 de septiembre del 2025 se experimentarán en el Poder Judicial de la Federación, donde ya no gozará de la conmiseración interesada de jueces, magistrados o ministros que pudieran protegerlo y abrigarlo para seguir evadiendo el pago de sus impuestos. Los tiempos de tormenta apenas empiezan para Salinas Pliego, a quien la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recriminó su abusiva agresividad en contra de las mujeres. Este jueves 10 de julio del 2025, la primera mandataria del país se refirió por segundo día consecutivo al dueño de TV Azteca y presidente de Grupo Electra. Sheinbaum calificó de inaceptable la forma en que Salinas Pliego se dirigió a las periodistas Sabina Berman, Vanessa Romero Rocha y Denise Dresser, en una reciente publicación que el empresario compartió a través de redes sociales. No se puede aceptar. Y además, como primera mujer presidenta, me corresponde salir a la defensa. Estos adjetivos ofensivos, particularmente misóginos y machistas, contra tres periodistas, no podemos dejarlos pasar. Hay que señalarlo. Y no es un asunto solo de la presidenta, sino de la sociedad. No es normal, es violencia, reiteró Sheinbaum Pardo, quien atribuye la furia de Salinas Pliego contra periodistas a la irritación que le provoca el que se exhiba públicamente su adeudo con el fisco y las argucias legales a las que su equipo de abogados ha recurrido durante más de una década para eludir el cumplimiento de sus obligaciones ciudadanas. Mal pinta el año para Salinas Pliego,
Pues este miércoles 9 de julio del 2025, magistrados del 13º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito fallaron en contra de TV Azteca, tras perder un recurso de amparo que promovió contra el pago de impuestos sobre la renta correspondiente al ejercicio de 2009. En sesión pública, los magistrados determinaron por unanimidad que la empresa de Ricardo Salinas Pliego deberá pagar unos 3.527 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria por la omisión de impuestos. Esta sentencia se suma a la del pasado 19 de junio del 2025, emitida por el 10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que concluyó que Grupo Electra de Ricardo Salinas debe pagar otros 2.000 millones de pesos generados por un adeudo fiscal desde el 2012. Y apenas el reciente 29 de junio del 2025, otro tribunal determinó que Grupo Electra deberá pagar aproximadamente 2.000 millones de pesos, producto de un adeudo fiscal por omitir el pago del impuesto sobre la renta del ejercicio 2010. En mayo pasado, según documentó nuestro diario digital, Sin embargo, MX, el empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, sufrió una drástica reducción del 63.4% en su fortuna durante el último año, según el ranking de multimillonarios 2025, publicado por la revista Forbes. Este colapso financiero, que llevó su patrimonio de 13.400 millones de dólares en 2024 a 4.900 millones de dólares en 2025, lo posiciona como el multimillonario mexicano más afectado en ese periodo y lo relegó al puesto 734 a nivel global, un descenso de 144 lugares de un año a otro. Ayer el dólar se cotizó a 18 pesos con 61 centavos. Traducida la deuda de Salinas Pliego a dólares, representaría 3.976 millones de dólares. Su saldo a favor, con respecto a la fortuna total que le atribuye Forbes, sería de 924 millones de dólares si pagara todos sus adeudos con el fisco, siempre y cuando no tenga pendientes por ahí otras cuentas. El riesgo para Salinas Pliego es que sus adeudos fiscales pudieran traducirse en delitos fiscales. En el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación se establece que comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. La omisión total o parcial de alguna contribución a la que se refiere el párrafo anterior comprende indistintamente los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales. El mismo artículo 108 del Código Fiscal de la Federación advierte que comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. También quien manifieste datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que no le correspondan y quien declare pérdidas fiscales inexistentes. En tanto que el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación señala que comete el delito de defraudación fiscal quien consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los que realmente obtuvo, o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes. Solo la autoridad fiscal
podría determinar si en algún momento Ricardo Salinas Pliego podría estar en alguno de estos supuestos que contempla la ley. Eso solo lo sabremos cuando los litigios del dueño de Grupo Electra y de Televisión Azteca se encuentren en el proceso más delicado y crítico de su confrontación con el Servicio de Administración Tributaria y con el Gobierno de México. Y para entonces ya no habrá quien, desde el Poder Judicial, pueda tratarle con generosidad y benevolencia. Las groseras provocaciones de Salinas Pliego a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo difícilmente tendrán el efecto y la reacción por él esperada. El presidente del Grupo Electra tendrá que ajustarse a lo que establecen las leyes y finalmente pagará sus adeudos fiscales. No podría descartarse que en España ya esté reservada alguna espléndida mansión para su retiro dorado, como el que disfrutan algunos expresidentes y políticos mexicanos, temerosos de que les pueda alcanzar el largo brazo de la justicia. Gracias, muchas gracias por la gentileza de su atención. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana. Imagina que eres Ana y que José es el amor de tu vida. Imagina que un día de 1666, vaya año, adviertes a José que no lance la piedra que tiene en la mano, porque si la lanza, todas las cosas cambiarán. Imagina que José lanza la piedra y que el mundo que conocías se viene abajo. Y entonces tienes que despedirte de él. Y tu familia y la de José se ven forzados a dejar todo. Se dicen adiós. Y nunca se vuelven a encontrar hasta la década de 1930. Casi 250 años después. Yo soy Alejandro Páez Varela y me siento orgulloso de regresar al género de novela con Los Vendedores de Almas, un relato sobre el amor, sobre las migraciones, sobre las almas que no mueren y la meticulosa gestación del mal. Los Vendedores de Almas ya están en librerías.